Queridos amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir en este importante espacio de respuestas a las preguntas que ustedes tienen. Este programa, me gustaría saber, es justamente hecho para que ustedes puedan enviar sus preguntas y podamos, por la gracia de Dios, contestarlas a través de la palabra de Dios. Tengo el placer de estar junto al pastor Esteban Bor. Pastor, qué placer estar con usted en esta ocasión. Es un gozo trabajar contigo, Pastor Salazar. Muchas gracias, pastor. Y la verdad, siempre aprendo de usted, y con usted juntos también podemos aprender de la palabra de Dios. Amén. Queremos invitarles a que envíen sus preguntas a la siguiente dirección, que es tv@zoomtv.org. Esta es la dirección a la que usted puede enviar sus preguntas, las inquietudes que tengan al respecto de la palabra de Dios, y haremos siempre lo posible de poder contestarlas a la brevedad que nos dé el tiempo, ¿no? Así que con esto en mente vamos a comenzar con una oración. Pastor, le voy a invitar a que nos dirija en oración para comenzar. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos ahora por el privilegio de contestar estas preguntas tan importantes que nos han sido enviadas. Te ruego, Señor, que nos des sabiduría de lo alto. Amén. Para expresarnos de una forma clara, de una forma bíblica. Amén. Y que aquellos que están viendo este programa puedan ser bendecidos y edificados por las respuestas que daremos basado en nuestro estudio. Gracias te damos por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, pastor. Tenemos una pregunta que nos llega de New Jersey y es de nuestro amigo Rafael Batista. Y él hace esta interesante pregunta. Dice: yo tenía entendido que el sagrado nombre de Dios que aparece en el texto masorético y en los papiros de Qumran en hebreo, paleo, que es la Y, la H, la W y el H, o el pentagramatón, apareció por primera vez al conocimiento de Moisés en la zarza ardiente de Éxodo 3. Pero, estudiando a Job y a Génesis, que se ha sugerido que fueron libros que Moisés escribió primero, antes que los otros 4 libros, ¿no es cierto?, que son parte del Pentateuco, aparece ya el nombre de Dios, Yahvé, el nombre de Dios, unido en el nombre plural, Elohim. Es decir, significa que Moisés conocía el nombre Yo Soy de antemano, o estos libros fueron escritos durante los 40 años que en el desierto con el pueblo israelita. Por otro lado, el G. de Juárez nos dice que el Génesis Moisés lo escribió en su segunda etapa de 40 años antes de volver a Egipto, o sea, antes de la zarza ardiente. Ahí estoy un poco confundido, nos dice Rafael. Entonces, por lo que entiendo en la pregunta, él cree que Moisés recién entendió o escuchó el nombre de Dios por primera vez en el Éxodo, en la zarza ardiente. Pero se escribe, y la Biblia, como el libro de Génesis y el libro de Job, ambos mencionan ya el nombre de Dios, el nombre también de Elohim en plural, antes de Éxodo, y por lo tanto él dice, ¿cuándo fue que escribieron esos libros? Fue durante los 40 años en el desierto. Para él, en su punto de vista, debía haber sido hecho después de que conoció el nombre de Dios en la zarza, o es que ya conocía del nombre de Dios antes que se encontrase con él en la zarza. Entonces, esa es la pregunta de nuestro hermano. Y, pastor, ¿qué podemos decir al respecto sobre esta pregunta? Bueno, en realidad no es tan complicada como parece. Dios se manifestó a los patriarcas, como Abraham, bajo el nombre El Shaddai, que es Dios Todopoderoso. Pero cuando se manifestó en el Éxodo, en la zarza ardiente, se manifestó como Jehová. El Shaddai es el Dios de la promesa, mientras que Yahweh es el Dios del cumplimiento de la promesa. Ahora, fíjate que en Génesis 15, por ejemplo, Dios dio una profecía a Abraham. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Así que Dios le está diciendo aquí a Abraham, ustedes van a ser esclavos, pero luego yo los voy a librar.
En Éxodo el capítulo 6 es que Dios ahora va a cumplir lo que prometió a Abraham. Hay un texto muy interesante que ha confundido a algunos, que es Éxodo 6 y el versículo, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Éxodo 6, 1 al 3. Aquí lo tengo, pastor. Léelo y entonces voy a hacer un comentario sobre ello. Ay, perdón, tenía la Biblia en inglés, así que tengo que... Esto es la práctica El idioma de Cervantes. de Cervantes. Sí, Éxodo 6, 1 al 3. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir, y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, por el nombre de Dios omnipotente, pues por mi nombre Jehová yo no era conocido de ellos. Ok. ¿Bajo qué nombre se manifestó Dios a los patriarcas? Dios omnipotente. El Shaddai, El Shaddai, en correcto. hebreo. ¿Cómo se manifestó a Moisés cuando vino a librar al pueblo? Como Jehová. Como Jehová. Tenemos que entender que el nombre es una descripción del carácter de la persona. Por supuesto. Dios le está diciendo a los padres, yo no me manifesté en el carácter de Jehová, el libertador, a los padres, porque me manifesté solamente en la promesa de lo que iba a ocurrir. Pero ahora, en Éxodo capítulo 3, ahora Dios se manifiesta como Jehová. Claro. Así que lo que está diciendo esto es que a los patriarcas Dios se les manifestó como el Shaddai, como Dios omnipotente, y luego dice, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ya existía el nombre de Jehová. Así que cuando Dios le revela a Moisés, por ejemplo, la historia de Job, Claro. que él escribe cuando está cuidando las ovejas de Jetro, pues por inspiración Dios le está mostrando el nombre Jehová, ¿verdad? Claro. Así que aunque posiblemente no lo conocía el pueblo, Moisés escribió el nombre Jehová en el libro de Job. Correcto. Así que tenemos que recordar que hay una diferencia entre la promesa del pacto y la implementación del pacto para librar al pueblo de Egipto. Amén, pastor. Y claro, confirmando lo que nuestro hermano mismo nos decía, el hermano Rafael, la hermana White afirma categóricamente que el libro de Génesis y de Job fueron escritos durante los 40 años que estuvo él exiliado de Egipto. Correcto. Ahí, como usted menciona, pastor, con las ovejas de Jetro. Entonces, no perdió el tiempo, fue llevado por inspiración a escribir esos libros y el Señor reveló a Moisés el nombre que tenía que tener. Así que por esa razón yo creo que es importante que confiemos en la manera como el Señor obra, y gracias por la explicación, que creo que es muy oportuna y interesante. Bueno, yo tengo un estudio completo sobre ese Éxodo 6:3, pero lamentablemente tengo miles de cosas en mi computadora y hice una búsqueda de palabras, pero no apareció. No, Pero voy a seguir buscando. amén, no, pastor, es así, tranquilo. La verdad que también, de paso a la cita de la hermana White, se encuentra, es una cita en inglés, pero se encuentra también en el comentario bíblico adventista, justamente donde habla sobre, en el tomo, o mejor dicho, la sección donde habla de Job 1:1, allí está la cita donde ella afirma que él fue escrito durante el tiempo de su experiencia en el desierto. Sí. Ok, pastor, gracias. Continuemos con la siguiente pregunta que nos llega de Monterrey, Nuevo León, México. Nos envía nuestro amigo Emir y dice la siguiente pregunta. Tiene en realidad dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo eran las reuniones los sábados en el peregrinaje de Israel por el desierto? Nunca tenemos una referencia clara en la Biblia donde estaban las mujeres y los niños o del servicio religioso en sí mismo. Es decir, ¿existe alguna referencia bíblica sobre los niños, las mujeres, etcétera, durante el día sábado en el desierto, en el peregrinaje del desierto? Bueno, sabemos que
con la carpa, es decir, con el santuario cuando era una carpa, Claro. se llevaban adelante servicios religiosos. Se hacían sacrificios, los sacerdotes cambiaban los panes de la proposición el sábado, indudablemente instruían al pueblo. Una cosa sabemos que no hacían los sábados, y eso era trabajar. Exacto. Porque hay el caso del individuo que salió a buscar leña el sábado Correcto. y fue castigado con la pena de muerte. Es decir, que en el peregrinaje no trabajaban, pero teniendo el tabernáculo, indudablemente tenían el sábado servicios religiosos. Los levitas, que eran los maestros, enseñaban los sábados la ley de Jehová. Claro. Así que, aunque la Biblia no lo describe explícitamente, sí dice que había un tabernáculo y que los sábados se ofrecía el doble de los sacrificios que se ofrecían durante la semana. Por supuesto. Así que sencillamente hacían servicios religiosos y la gente no trabajaba. Y como usted menciona, pastor, tenían ellos que durante la semana hacer todas las obras de trabajo. Dios nos iba a darles a ellos una excusa por estar en peregrinaje para continuar trabajando o haciendo obras. Es más, el Señor ni siquiera enviaba el maná en sábado para que ellos guardaran el sábado. Así que el Señor inclusive mantuvo esa expectativa. Les mandaba el doble el viernes Sí. para que ellos tuviesen y se supiesen de que el sábado es del Señor, ¿no? Así que importante. Ok, la segunda pregunta que sigue de nuestro querido amigo Emir es la siguiente. ¿Deberíamos reunirnos obligatoriamente el viernes a la puesta del sol en la iglesia? Nunca encuentro versículos bíblicos que justifiquen esas prácticas, pero los hermanos insisten que vayamos. Sin embargo, la sierva del Señor siempre dice que reunamos a la familia para recibir el día de reposo. Entonces, bueno, yo no sé, esta pregunta es interesante. Yo no he visto, por lo menos no he sido testigo de que es un deber o una obligación ir el viernes de la noche a la iglesia. Hay iglesias que se reúnen los viernes, pero no es una obligación, ¿no? Lo que sí es necesario y es importante es reunir a la familia y llegar el sábado y recibirla en familia es lo ideal, es el plan del Señor. Pero esta parte de que se exigen, algunos me parece que en la iglesia que él asiste, les exigen. ¿Qué podemos decir al respecto, pastor, sobre esto? Tampoco encontramos que sea obligatorio reunirse en la iglesia para despedir el sábado. Claro. Pero es muy común, Sí. por ejemplo, cuando yo enseñé teología allá en Colombia, Sí. era algo muy agradable reunirse. El viernes en la noche había un culto especial. Ese era mi culto favorito cuando yo enseñé teología en Colombia. Y el segundo más favorito era la despedida del sábado. Claro. Pero no porque era obligatorio, sino porque era costumbre. Es cierto que la hermana White dice que se debe reunir a la familia para darle la bienvenida al sábado, pero no dice que no se puede recibir el sábado con la familia más grande, Claro. la familia de la iglesia, ¿verdad? Sí. Hermanos y hermanas en Cristo. Así que yo creo que la palabra clave aquí que yo eliminaría sería la palabra obligatoriamente. Claro. En ninguna parte dice que es obligatorio reunirse en la iglesia para recibir el sábado. Y también pienso de que si hay una verdadera espíritu de coinonía, de amor, ¿no? De confraternidad, uno se sentiría y debe sentirse con regocijo, con alegría de poder ir juntos a adorar a Dios, a entrar en el reposo, a desconectarse de lo secular, de lo temporal y enfocarse en la alabanza a Dios, en alabar a Dios, en escuchar testimonios. O sea, hay una gran experiencia y por eso el salmista inclusive menciona de que él preferiría pasar un solo día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Entonces hay un sentido de alegría y de gozo y por eso me imagino este pastor tiene ese recuerdo hermoso del culto. Porque si yo recuerdo también en la universidad, los cultos de viernes eran espectaculares, eran hermosos, ¿no? Porque había ese sentido de alabanza, de venir, de congregarse. Pero si en la iglesia no existe ese espíritu y simplemente es una cuestión de liturgia y de formalismo, pues claro, se puede sentirse uno como que no es atrayente, ¿no? Entonces yo creo que es importante, creo yo, tal vez buscar no sé si una renovación, un revivimiento en la experiencia de ir a la iglesia, ¿no? Pero no cabe duda que en los tiempos bíblicos
Sí. la gente se reunía en casa con la familia. Claro. Porque, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y murió a las 3 de la tarde, después de eso fue necesario preparar todo para la sepultura. Claro. Y dice que las mujeres vinieron al sepulcro y luego rápidamente se fueron a casa para que cuando comenzara el sábado estuvieran en la casa. Así que lo ideal, según la Biblia, yo no encuentro en ninguna otra parte cómo observar el viernes en la noche. Sí, es verdad. Y entonces cuando la Biblia no es explícita, con tal que uno empiece el sábado como debe, olvidándose de todo lo secular y enfocándonos en lo que es espiritual y religioso, yo creo que en realidad no es un asunto de vida y muerte reunirse en la iglesia o reunirse en la casa, con tal que uno tenga espíritu correcto Amén. para comenzar el sábado. Amén, amén, pastor. Muy bien, tenemos tiempo para una pregunta quizás más, ojalá dos. Nos dice, esta pregunta nos llega de nuestro amigo Robert y viene de Vero Beach, Florida. Y nos dice lo siguiente, me gustaría saber por qué en Isaías 65:20 dice que en la tierra nueva, versículo 17, los niños morirán de 100 años, si en la tierra nueva no habrá muerte. Lo anterior no parece ser una promesa, sino una declaración. Isaías 65:20 dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Pastor, ¿cómo contestamos esta pregunta de este versículo que parece darnos una vislumbre de algo que en el cielo no puede existir, que es la muerte? Bueno, en primer lugar, hay ciertas cosas en Isaías 65 y 66 que se aplicaban específicamente a Israel si ellos hubieran permanecido fieles al Señor. Correcto. En el comentario bíblico adventista, el tomo, no sé si es el tomo 1 o el tomo 4, hay un artículo largo sobre las promesas que Dios hizo a Israel, cuáles se aplican y cuáles no se aplican en el futuro. Habiendo dicho eso, yo creo que esto se puede resolver entendiendo que este texto está hablando de algo que sucede después del milenio, después de los 1000 años. El tiempo entre cuando la ciudad desciende y cuando finalmente sean destruidos los impíos va a ser mucho más largo que lo que nosotros pensamos. Porque imagínate, en primer lugar, tienen que organizarse militarmente. Claro. La hermana Way dice que van a construir implementos de guerra. No van a atacar la ciudad con arco y flecha. Claro, no va a ser, no va a ser el siguiente día. Sí, no solo eso, sino que tomó 1000 años estudiar los registros en el cielo, mientras que después del milenio Dios va a mostrar en visión panorámica otra vez toda la historia de la raza humana. ¿Cuánto tiempo toma eso? Así que, y además de eso, va a tomar mucho más tiempo destruir a los impíos que lo que generalmente se cree, porque la persona va a ser castigada conforme a sus obras. Correcto. Así que, en realidad, el tiempo largo entre cuando la ciudad desciende y cuando los impíos se preparan para atacar la ciudad, etcétera, y cuando finalmente caiga fuego para destruirlos y finalmente se apague el último impío, Claro. Ese tiempo va a ser mucho más largo que lo que generalmente pensamos, y por lo tanto creo que este texto se refiere a ese periodo. Interesante, pastor. Entonces, este texto, hablando del niño que muere a los 100 años y del pecador que no dura 100 años o algo por el estilo, esto es más en relación a la experiencia de los impíos en realidad, ¿no? De los impíos que están fuera de la santa ciudad. Claro. Correcto. Qué interesante. Y creo que es importante que esto nos ayude a comprender por qué el Señor también menciona en Apocalipsis que es después de la muerte de los impíos que el Señor también enjuaga las lágrimas de los redimidos, ¿no? Porque habrá dolor no porque no sintamos que es un juicio justo, pero justamente porque sentiremos el dolor de Dios de tener que hacer una obra extraña en destruir al mal, ¿no? Y el pecado.
Sí. Interesante este concepto. Gracias, pastor. Muy bien, esperamos de que esto le ayude a nuestro amigo Robert en su estudio de la palabra de Dios. Y tenemos aquí una pregunta que nos llega de Daniel de Sinaloa, México, y hace la siguiente pregunta. ¿Veremos a Dios cara a cara en el cielo? Dice, un predicador de mi iglesia dijo una vez que cuando lleguemos al cielo no veremos cara a cara a Dios porque aún los ángeles cubren sus rostros para no verle aunque son santos. Y que cuanto más a nosotros. Me lleno de tristeza saber que sea así porque el anhelo es de ver su rostro. ¿Podríamos decir algo al respecto, pastor, sobre esta declaración? Bueno, veremos el rostro de Jesús, eso sí estamos claros. El debate es si veremos la cara del Padre. En el conflicto de los siglos, estoy hablando no de la versión electrónica, sino la versión de los libros rojos, la página 704, la hermana White parece decir que se verá al Padre, porque dice, veremos a Dios sin velo que nos lo oculte. Esas son palabras textuales. Pero entonces algunos dicen, hay ese texto que dice a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios lo trajo, lo reveló. Y en realidad eso puede significar que nadie ha visto a Dios en el estado pecaminoso o nadie ha visto a Dios jamás. Claro. La hermana White una vez tuvo una visión muy interesante, se encuentra en Primeros Escritos, páginas 52 hasta la página 54, donde ella le preguntó a Jesús si su padre tenía forma como él. Y él dijo, sí, yo soy la imagen expresa del Padre. Pero dijo, si tú contemplases al Padre, dejarías de existir. Claro. Porque Dios está oculto por una luz inaccesible, como dice la Biblia. Así que no sabemos a ciencia absolutamente cierta si vamos a ver la cara del Padre o no, o si sencillamente la Biblia cuando dice que a nadie Dios le vio jamás, que se refiere en nuestro estado pecaminoso. Claro. Así que lo importante es llegar allá y Ya si saber. llegamos ya sabremos. Amén. Eso es lo que iba a decir. Creo que no debe sentirse nuestro amigo Daniel desanimado por esto, más bien debe sentirse que el privilegio de ver a su Redentor, a su Creador, a Cristo, es suficientemente importante y como recordemos lo que le dijo él a Felipe, ¿no? Ajá. Si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Exacto. O sea, esa es la experiencia que tenemos que tener y la confianza en Cristo. Una última pregunta que tiene el mismo, otra segunda pregunta, y es esta, pastor, con esta terminamos. ¿La iglesia adventista ya ha tenido la luz completa de la revelación de las profecías del fin o faltan algunas de ser reveladas? ¿Qué cree usted? ¿Qué es lo que la respuesta correcta? Yo no creo que nuestra iglesia tenga toda la palabra final sobre todas las profecías. Tenemos muchísima luz, pero todavía hay detalles que Dios va a aclarar. Por ejemplo, Apocalipsis 17, Claro, que donde habla de las 7 cabezas. sí. 5 han caído, una es, la otra no ha venido. Y la 7ª cabeza es un octavo. Oh, claro. No todo de ese capítulo lo hemos entendido. Podemos entender a grandes rasgos lo que está diciendo esa profecía, pero no podemos entender en realidad en detalle. Pero a medida que nos acerquemos al fin, Así es. esas cosas las va a revelar Dios a su pueblo. Amén. Y creo que es importante tener esa confianza de que el Señor nos ha dejado suficiente luz para estudiar, para tenerla clara, y sobre esa luz, si caminamos en ella, vamos a crecer en mayor conocimiento. La hermana Juan lo dice, que habrá más luz revelada, pero también Dios no puede revelar más si lo que está revelado no lo aceptamos, ni lo creemos, ni lo estudiamos. Amén. Así que esperamos de que esto nos pueda ayudar a todos a poder avanzar en nuestro desarrollo de fe. Y bueno, les agradecemos, realmente el tiempo se ha ido, les agradecemos por su sintonía, por estar con nosotros. Confiamos de que estas respuestas les hayan ayudado a ustedes en su experiencia de conocer más de Cristo y les animamos, por supuesto, a estudiar más la palabra de Dios, a poder profundizar más del conocimiento de lo que el Señor ha dejado escrito para que así conozcamos personalmente quién es Cristo y su obra redentora por nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde, su deseo y oración.